El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento B, un resumen de los escritos del Espíritu de Profecías. En la serie El conflicto de los siglos. La Reforma Pro Salud es una rama de la obra especial de Dios en beneficio de su pueblo. Vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. También vi que Él ha dispuesto que la Reforma Pro Salud y el Instituto de Salud preparan el camino para que la oración de fe fuera plenamente contestada. La fe y las buenas obras deben ir mano a mano para aliviar a los afligidos que se hallan entre nosotros, a fin de hacer idóneos para glorificar a Dios aquí y salvarlos a la venida de Cristo. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se perfeccionó mediante las buenas obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Los que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen drogas para aliviarse pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida, que se puso en peligro en forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen la instrucción de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que habían sido afligidos los egipcios, si tan solo quería permanecer en Él y hacer todo lo que le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el mundo por su salud y prosperidad. Los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Sin embargo, en José, en Daniel, en Moisés y Elías, como en otros muchos casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy día los mismos resultados. A nosotros se aplican estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Si los israelitas hubiesen obedecido a las instrucciones recibidas y aprovechando sus ventajas, hubiesen dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que les afligían a las demás naciones. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Todo el que lucha se abstiene de todo. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así se establecen los buenos resultados del dominio propio y los hábitos temperantes.
Los diversos juegos atléticos instituidos entre los antiguos griegos en honor a sus dioses nos son representados por el apóstol para ilustrar la lucha espiritual y su recompensa. Los que debieran participar en estos juegos eran entrenados en base a la más severa disciplina. Toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas era prohibida. Los alimentos de lujo y el vino eran excluidos, a fin de promover el vigor, la fortaleza y la resistencia física. El ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores corruptible, conseguida en medio del aplauso de la multitud, era considerado el más alto honor. Si tanto podía soportarse y tanta abnegación practicarse con la esperanza de obtener un premio de tan poco valor, que en el mejor de los casos podría ser logrado solo por uno, cuánto mayor no debe ser el sacrificio, cuánto más voluntaria la abnegación para ganar una corona incorruptible, para conquistar la vida eterna. Hay una obra que debemos hacer, una obra dura, ferviente. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo a las leyes de la salud. Por medio de estos debemos obtener condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. Para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos considerarlo desde un punto de vista bíblico. En ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante y llena de la verdadera temperancia y de las bendiciones que la acompañan, que la que nos presenta la historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia. Dios honra lo recto. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador, y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado, la inteligencia clara y el aliento puro, todas estas cosas eran certificado de buenos hábitos. Constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. La historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas. Lo que algunos hombres han hecho, otros hombres pueden hacerlo también. Permanecieron estos jóvenes hebreos firmes en medio de grandes tentaciones y presentaron un noble testimonio en favor de la verdadera temperancia. Los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Haríamos bien en pensar en la lección que aquí se nos presenta. Nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosa divinidad, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito, especialmente en las grandes ciudades. Toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Aquellos que, a semejanza de Daniel, rehúsen mancillarse a sí mismos, cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia, con su mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementando. Tienen un depósito bancario del cual pueden retirar en caso de emergencia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. El poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de las leyes inmutables. Esto no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como la educación y preparación de los hijos, es cierto también que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios
de una debida preparación y educación en los primeros años de la vida, pero estas ventajas de por sí no los habrían hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que deberían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El principio de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble resolución. Los Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que asistían a esta escuela de preparación, no solamente debían ser admitidos en el palacio real, sino que también se dispuso que comieran de la carne y bebieran del vino que venía de la mesa del rey. En todo esto el rey consideraba que estaban no solo concediéndoles un gran honor, sino además asegurándoles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés. Se había prohibido expresamente que los hebreos las comieran. Aquí Daniel fue puesto en una prueba severa. Debía adherirse a las enseñanzas de sus padres sobre los alimentos y bebidas y ofender al rey, probablemente perdiendo no solo su posición, sino también su vida. O debía obedecer el mandato del Señor y retener el favor real, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo. Decidió mantenerse firme en su integridad, fueran las que fueran las consecuencias. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni del vino que él bebía. Daniel 1:8. Guerra en el cielo. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces, el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?» Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad
y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba, la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y éstos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. El mundo está al borde de una crisis inimaginable, la más grande en la historia, la crisis final. Durante alrededor de 1200 años, la Iglesia se mantuvo unida a los gobiernos para llevar a cabo sus propósitos, y entre persecución, martirio y guerras, consiguió tener el poder sobre todas las naciones de Europa, hasta que ese poder le fue retirado en 1798 a manos de la nación francesa. Actualmente los poderes políticos, uniéndose cada vez más a esa iglesia que torturó, mató y quemó a millones de personas, están trabajando juntos para instaurar un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Quieres comprobarlo? Empecemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, al ver de cerca la ciudad de Jerusalén, lloró, y pronunció estas palabras al saber que dicha ciudad sería arrasada. Lloraba por el fatal destino de millares en Jerusalén, por la ceguera y la dureza de corazón de aquellos a quienes había venido a bendecir y a salvar. Las súplicas del amor de Jesús habían sido despreciadas, sus consejos rechazados, sus advertencias ridiculizadas, y el único que podía librarlos de su inminente suerte fatal había sido menospreciado, abusado, rechazado y finalmente crucificado. La ciudad de Jerusalén parecía decir en su orgullo: «Estoy sentada reina, y nunca veré el duelo». Aun después de morir Jesús en la cruz por su propio pueblo, la ciudad creía estar segura de merecer aún los favores del cielo. Hagamos un poco de historia. El primer templo de Jerusalén fue construido alrededor del año 960 a.C. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Este segundo templo, mucho más modesto que el primero, no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la misma presencia viviente del Hijo de Dios. Por la presencia de Cristo, y por eso solo, la gloria del segundo templo superó a la del primero, pero debido al rechazo del Salvador, Cristo profetizó la destrucción de este templo. Yo os aseguro, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero a la vez, en el mismo sermón, dijo a sus discípulos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Cuando los estandartes idolátricos del ejército romano fuesen clavados en suelo santo, entonces los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin demora. Sin embargo, los jefes de la nación judía decían: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Los juicios sobre la ciudad y la nación fueron aplazados casi 40 años a partir del momento en que Cristo pronunciara el castigo de Jerusalén. Este tiempo precioso que Dios dio fue mal aprovechado por los habitantes de la ciudad, y en su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios retiró su protección y la nación entera cayó bajo el dominio de Satanás. No había seguridad en ninguna parte, los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los caudillos de la ciudad no tenían poder para gobernarse a sí mismos, se convertían en tiranos. En plena fiesta de los tabernáculos, los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, pero inesperadamente abandonaron el sitio cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos fueron en persecución del ejército romano, y sin piedad mataron a cuantos tantos pudieron, pero no obedecieron al mandato de Jesús de huir en el momento indicado, salvo unos pocos, sino que se jactaron de su victoria sin saber lo que les sobrevendría. En el año 70 después de Cristo, el asedio a la ciudad de Jerusalén se reanudó bajo el mando de Tito. Dentro de la ciudad, millones de judíos se hallaban reunidos en la fiesta de Pascua. Entonces el pueblo judío empezó a experimentar los horrores del hambre al ser asediados y terminarse las provisiones, hasta el punto de roer los cinturones, sandalias y cubiertas de los escudos hechos de cuero. Miles murieron como consecuencia del hambre. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. El hambre era tal que las madres cocían a sus propios hijos. 14 siglos antes se había profetizado: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los judíos capturados por querer huir cuando ya no había posibilidad fueron crucificados fuera de la ciudad para provocar la rendición de los judíos, pero no hubo rendición. Tito ordenó entrar en la ciudad, pero mandó que no se tocase ni una sola piedra del templo. Pero vanos fueron los esfuerzos de Tito por salvar el templo. Uno, mayor que él, había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Finalmente Tito decidió tomar el templo, sin embargo resolvió que, si era posible, lo salvaría de la destrucción. Pero sus órdenes fueron desobedecidas. Todo el edificio fue presa de las llamas. Los judíos fueron quemados, muertos, degollados. Otros fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos o arrojados a las fieras en los anfiteatros. El profeta dice: «Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad». El poder restrictivo de Dios impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás, pero una vez la terquedad del hombre sobrepasa los límites establecidos por Dios, estos, a voluntad propia, quedan expuestos a las asechanzas del enemigo debido al rechazo de Dios y su protección. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, tendrá otro cumplimiento, y la terrible desolación que sufrió la ciudad judía no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento, cuando ya no solo los infortunios caigan sobre una ciudad, sino al mundo entero por desobedecer y pisotear la ley de Dios y apartarse de sus mandatos. Entonces el mundo entero contemplará, como nunca antes, los resultados del gobierno de Satanás y no prevalecerán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que esto suceda, Dios ha dejado señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Quienes contemplen estos presagios de la venida de Cristo deben saber que está cerca, a las puertas. Quienes presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por ese día. Para los que no velen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamaráse su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Los ángeles son los ministros de Dios, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su substancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas, con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad
que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos
pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo, declara que nos es imposible obedecer sus preceptos, imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño, como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros, soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Oreb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne, y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común,
Así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento El Espíritu de Profecías. Tengan todos los que están conectados todas las bendiciones de nuestro Dios. Recordando que al que el Señor llama capacita. Y al que envía acompaña. Conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Amén.